Muy bien, ya estamos entonces en clase y vamos a dar inicio al curso de interpretación y producción de textos. Ya, y el tema de hoy es, ahí está, es sobre las cualidades de la redacción de documentos. Bien, entonces vamos a dar inicio a la señorita Marta Castro Lima. Muy bien, Marta Castro. Ya. Sí, profesora. Muy bien, entonces vamos a empezar. Buenas noches con todos. Buenas noches. Ok, luces, cámaras. Bueno, buenas noches con todos. Victoria. ¿Empiezo? Ya. Sí, empiezas. Ya. Me Buenas avisas noches con y todos. pasando de diapositiva. Hoy día no está puesto. Ya. Ya, profesor. Ya Bueno, empezamos. el día de hoy nos toca exponer sobre cualidades de la redacción del documento, integrado por Roxana, Anthony y por la persona que les habla, Marta Castro. Bien. A ver. Ya. Siguiente, profesor. Ya. A ver. Lo que me quiere decir que redactar es poner en forma escrita el pensamiento y por tanto una actividad humana de lo más frecuente en toda la sociedad civilizada. Al redactar se debe cuidar tanto los aspectos formales, es decir, detalles físicos de la presentación, como los aspectos del contenido. Siguiente, profesor. ¿Ya? Sí. Dentro de la redacción de documentos tenemos varios puntos. Una que es claridad, que es fundamental en cualquier escrito. En consecuencia, no se debe emplear tecnicismos, términos ni vocablos confusos, de manera que el expresado no dé lugar a dudas a segundas interpretaciones. Concisión. Enfocar directamente el asunto. La concisión se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de palabras. No se trata de lenguaje tónico, pues el lazonismo oscurece el sentido por la reducción extrema del número de palabras. Atenta contra la claridad, la precisión y la concisión. Tenemos la sencillez. Imprime a la redacción un tono de velocidad expresiva que la hace efectiva y atractiva. Las expresiones ceremoniosas, abultadas, deben quedar fuera de todo escrito, pues la redacción moderna se distingue por su simplicidad y cortesía. Siguiente, profesor. Otro punto es precisión. Escribir las ideas con el número de palabras exactas al pensamiento que desee expresar. La precisión se refiere al uso de términos correspondientes de modo exacto al significado que desee exponer. Adecuación. Adaptar todo escrito a la comprensión, al gusto y a la necesidad del lector. Originalidad. Expresar las ideas y comunicar los sentimientos con acento o características propias. Es el sello que revela la personalidad del autor. Armonía. Radica en el arte de combinar palabras y frases de modo agradables para el oído. Ordenación. Como parte factor de la claridad, obliga a los elementos
integrantes de un escrito se ordenen en forma lógica y crónica y no al azar, ni de manera rutinaria. Y por último, interés. Como motivador de influencias positivas, es el vehículo que utiliza el redactor para conducir al lector hasta el final del escrito, sin que pierda la atención en el contenido de cada párrafo. Ya, pues sigue Roxana. Ya, Páselo, profesor, por favor. bien. Entre las ventajas que tenemos para redactar los textos es que nos va a permitir redactar eficazmente los textos que se requiera desarrollar. También va a facilitar la intercomunicación en diferentes áreas. Las condiciones necesarias para elaborar un texto, que deben de estar bien claras a la hora de elaborar un escrito, ¿no? Elaborar los textos que sean instrumentos efectivos de un lenguaje escrito y reconocer cada tipología textual. Nos va a facilitar reconocer cada tipología textual y también contar con las condiciones necesarias para elaborar en forma exitosa un texto. Y entre las desventajas que se tienen a la hora de redactar un documento, más que todo la desventaja sería de que la persona que lo va a escribir, si es que no sabe usar bien los signos de puntuación, ¿no? O la falta de expresión, una mala ortografía, se puede prestar a otros entendimientos que no sean propuestos, porque si no escribe bien y no se entiende, el receptor no va a entender la idea del texto que se quiere expresar. El siguiente, profesor. Ya. Tips. El siguiente. Ya está. Entre los tips a la hora de redactar un documento, tenemos que primeramente se tiene que tener una idea clara de lo que queremos decir, para qué es lo principal, que tenemos que tenerlo muy claro de lo que vamos a hablar antes de empezar, para que la redacción no se nos complique y acabe haciendo un proceso problemático. Tenemos que hacer un esquema con las ideas principales y secundarias del texto, de lo que se quiere hacer, del tema que se quiere realizar. Esto nos va a ayudar bastante a organizarnos a la hora de armar el documento. También, si el texto que vamos a escribir no es solo para nosotros, entonces hay que pensar en el lector al que nos estamos dirigiendo, para que así a intentar de que a través de frases cortas nos pueda entender. No hay que escribir como se habla. La construcción del lenguaje y de cómo se habla y de lo escrito es diferente. No se puede escribir como conversamos, ¿no? Un texto no es lo mismo que una conversación. Así es. ¿Sí? Las frases no se deben decir así. Las frases que debemos decir tienen que tener sujeto y predicado completo, no nada más sujeto y dejarlo a medias. Adiós a los adjetivos y adverbios. Las descripciones son importantes para conseguir una buena narrativa, pero muchas personas abusan de los adjetivos y adverbios, ¿no? Y ese abuso hace que se vea un poco sin sentido también el texto que se está relatando. El principio contundente, hay que procurar iniciar y terminar los textos con fuerza, porque como usted bien nos ha dicho, el inicio tiene que atrapar al lector, y el fin tiene que dejarle una idea de que, como si quisiera saber más. Una buena idea es comenzar con una pregunta y acabar con una respuesta. Siguiente, Ya, profesor. bien. Continuamos. Ya. No repetir las palabras. A la hora de redactar,
si bien es cierto, algunas personas carecen de muy poco lenguaje o de muy poca cultura, por así decirlo, no tienen un lenguaje muy culto, más bien tienen un lenguaje subestándar, y por eso es mejor buscar sinónimos de las palabras que se requieran a la hora de redactar, y si no saben el significado es mejor no usarlas. Hay que usar correctores de ortografía. Si bien es cierto, los podemos encontrar en Word, aunque no corrige todo, pero puede ser de gran ayuda. Y si, como ya lo dije, ¿no? Si no se sabe usar una palabra es mejor no usarla. No abusar de las negritas. No abusar de los signos de puntuación y tampoco de las negritas. Hay que analizar bien qué necesitamos resaltar y hacerlo únicamente cuando amerite. No resaltar casi todo el texto, no es necesario a veces. Y hay que revisarlo antes de terminarlo, ¿no? La mayoría de los errores puede evitarse o al menos disminuirse si es que revisamos bien el documento antes de darlo por terminado. Leer cuidadosamente el texto y revisar bien la ortografía y las palabras que se han usado. Y puntuar correctamente, como dije, los puntos y las comas no tienen que estar puestas en exageración porque pueden confundir al lector, ni tampoco puede haber falta de puntos porque un texto tiene que estar muy bien puntuado. Un texto que no está muy puntuado va a hacer que el lector lea de corrido sin punto ni coma y no va a entender nada de lo que se quiso, de la idea que se quiere dar a entender. Bien. Ya, Sí, profesor, ya eso eso es es todo, todo. ¿no? Ya, muchas Bien. gracias. Ejemplo. Bien, bien. Ok. Vamos a hablar un poco de esto y les voy a hacer preguntas, ¿ya, chicas? Ya, profesor. Pero quiero puntualizar algunas cosas importantes, ¿no? Ejemplo, esto de los puntos y de las comas. Nosotros, el ciclo pasado, bueno, si no les he enseñado yo, alguien les habrá enseñado sobre los signos de puntuación, o en todo caso hasta en colegio. En colegio nos han enseñado, en comunicación, donde es importante saber puntuar, dónde poner el punto, dónde poner la coma, el punto y coma, y etcétera. Hay otros signos. ¿Ya? Ahora, eso es en lo escrito. En lo oral es esos silencios o esos espacios. A ver, por favor, silencien su micrófono. Sí, por favor, silencien su micrófono. Ya, entonces, a lo que iba. Nosotros, en la forma oral, nosotros hablamos de una manera tal que ciertos espacios o silencios vendrían a ser algunos signos de puntuación. ¿Ya? Porque si no, estaríamos hablando de corrido sin respirar. ¿Ya? Entonces estaría hablando, y no hay un momento donde yo me detenga. Entonces, cuando uno se detiene, es porque de una u otra manera, en la parte escritural, ya se está viendo que hay un signo de puntuación que va a ponerse ahí. Bien. Ahora, en este caso, si hablamos de las comas, son muchas veces espacios también de tiempo que nos permite para volver a respirar. Igual los puntos, que son espacios un poco más largos, que nos permiten, ¿no? Coger nuevas ideas, tiempo de respirar, tiempo de estar, que el cerebro se ordene para seguir hablando. Ya, es por eso que existen los puntos, las comas, ¿no? Porque es necesario. Ya, entonces, nosotros hablamos de una manera, ¿ya? Y escribimos, obviamente, de otra forma, pero que da a entender lo que hablamos. ¿Ya? Por acá alguien decía, no escribir como se habla.
¿ya? No escribir como se habla. Y es verdad, chicas, ¿ya? Nosotros necesitamos escribir, ¿ya? Pero no por lo que tú hablas o hasta por lo que tú escuchas, sino por lo que tú ves. Por eso es importante que lean. Yo les dije al inicio de este ciclo, ¿no?, que la lectura es importante tanto para hablar bien como para escribir bien. ¿Ya? Entonces, ¿no sabes hablar bien? ¿No sabes escribir bien? Entonces la respuesta es que no lees. Y si dices que lees, no lees con entendimiento. ¿Ya? No lees como para aprender, ¿ya?, el tema de lo que es la redacción. Si no lees porque, bueno, como un pasatiempo, como tal vez algo hasta cierto punto inconsciente, porque lees, pero no entiendes lo que lees. Por eso es que el Estado peruano estaba interesado en todo lo que es la comprensión lectora. Y si ustedes que vienen de colegio, ¿no?, ustedes deben saber que la comprensión lectora era importante, les daban libros para que ustedes lean. Tal vez si lo valoraste o no en ese tiempo, entonces uno puede decir que leyó con entendimiento, tal vez leyó por leer y no aprendió nada, ¿no? Bien, pero aquí ahora, estando en lo superior, ustedes se tienen que preocupar de poder saber leer bien, para poder hablar bien y para poder escribir bien. ¿Ok? Ahora, hay que tener ideas claras, dicen los tips. Además, usar frases cortas. Claro, mientras más corto, más ligero haces la lectura. Mientras haces párrafos sumamente grandes, puedes hacer inconscientemente que el lector se aburra o tenga como una especie de pánico de leerlo porque cree que no lo va a entender. Pero si haces párrafos cortos, o en este caso, si hablamos de redacción de documentos, si utilizas palabras concretas, entonces va a ser fácil, digerible entender. ¿Bien? Y acá otro tip sobre los correctores de ortografía. Miren, por ahí una de las señoritas dijo de que tenemos el Word que nos ayuda, ¿no?, a poder corregir la ortografía. Y eso está bien, yo entiendo, ¿ya? Pero ¿saben qué? No se confíen mucho en ese corrector de ortografía porque a veces No está del todo completo. claro, no está del todo completo, no corrige bien. Y si uno va a estar confiando en eso, uno se va a seguir descuidando en saber, en tener más claro el hecho de saber escribir bien. ¿Ya? Antiguamente utilizábamos máquina de escribir. Yo he utilizado máquina de escribir. ¿Ya? Y bueno, no era fácil escribir. ¿Ya? En este caso, muy aparte de que las teclas eran casetas de fierro, tenía material fuerte, duro, tenía espacios entre tecla y tecla, y yo tratando de escribir, a veces los dedos se me metían entre las teclas y me hacía doler y ya, 1, 2. Cuando uno se erraba, cuando uno se equivocaba, ya no había forma de cómo corregir y uno tenía que sacar los papeles y botarlos y volver a escribir. Mejor dicho, tenías que escribir sin equivocarte, porque si no, no había forma de cómo borrar. Ya después apareció unos papelitos que tú ponías en la letra que estaba mal escrita, te habías equivocado, por ejemplo, en vez de poner B, ponías D. Entonces ponías el papelito y después presionabas la tecla D, la que te habías equivocado, para que cuando impacte el papel
que estaba con una especie de talco blanco, ¿ya? Entonces se dibujaba en la letra, ya no era negra, ahora era blanca, entonces dejabas un tiempo que se ponga sólido ahí, se ponga duro esos talcos, y de ahí comenzabas otra vez a escribir la correcta palabra, ¿no? Entonces ahí uno veía, ¿no? Que no era fácil escribir y no deberías equivocarte. Después apareció el Wikipaper, lo que ahora hablamos, ¿no? De lo que tenemos, ese líquido, ¿no? Ese líquido borrador. Ya apareció. Y bueno, se fue usando cuando había la máquina de escribir. Ya después desapareció la máquina y apareció la computadora. Santo remedio. Uno con facilidad se equivocaba y podías borrarlo y volver a escribir. Pero no había correctores de ortografía. Todavía no había. Ahora se ha facilitado mucho más el escribir con correctores de ortografía. Pero no es bueno. No es, mejor dicho, que confíes al 100%. No, tú tienes que aprender a escribir. Si te equivocas, retrocedes, borras la palabra y escribes correctamente. ¿Ya? Porque si no, le va a hacer un daño. Es como decir, hago una comparación, una analogía, ¿ya? En la universidad, en mis tiempos, no había internet, ¿ya? Y yo recuerdo que en matemática aprendí a sacar la raíz cuadrada, la raíz cúbica de cualquier número, con esas fórmulas y esa forma como se debe hacer, ¿no? Para poder sacar las raíces en los resultados. Ahora yo que estoy en colegio y veo a algunos alumnos que necesitan de la calculadora para sacar esa raíz. La raíz cuadrada, la raíz cúbica. Ya, y no me parece, porque de todas maneras te vuelves dependiente de una calculadora. Y no está bien. Yo creo que está bien en el sentido que la calculadora es una invención moderna que puede ayudarnos a hacer las cosas rápidos, pero tenga mucho cuidado de que eso se vuelva indispensable y no hagas que tu cerebro trabaje por sí mismo, sino dependa de otras cosas. Ya hay que tener cuidado. Es como que ahora la investigación muchas veces es copia y pega y no es un análisis personal. Es ahí donde caemos también en el error, ¿no? Bueno, hasta ahí. Ahora sí, preguntas. Vamos con el tema entonces, cualidades de la redacción de documentos. Y estamos hablando de redactar documentos. ¿Ya? Es por eso que hablamos de producciones administrativas. El texto dice, redactar es poner en forma escrita el pensamiento. Y ahora, es verdad, ¿ya? Porque tú piensas y vas escribiendo lo que piensas. Eso es redactar, poner en forma escrita el pensamiento. Y por tanto, una actividad humana de lo más frecuente en toda la sociedad civilizada. Al redactar se debe cuidar tanto los aspectos formales, es decir, detalles físicos de presentación, como los aspectos de contenido. Ya, la pregunta es, señorita, a ver, ¿quién estaba aquí? Ya, Castro Lima, Marta. Castro Lima, Marta. Marta. Sí, pregunta. Ok, Marta. Ya, mira, Bueno, según este texto, lo único que quiero que me analices, que me interpretes.
¿Ya? Tú has lecturado bonito, ahora falta tu interpretación. Cuando dice, a redactar se debe cuidar tanto los aspectos formales, es decir, detalles físicos de presentación, como los aspectos de contenido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir detalles físicos de presentación? Marta. Sí, acá estoy. Ya. ¿Qué quiere decir detalles físicos de presentación? Que a redactar se debe cuidar ese aspecto Los formal. puntos, las comas. ¿Perdón? Los puntos, las comas. No, esos son los aspectos de contenido. En los aspectos de contenido, o sea, lo que contiene la redacción, el texto, ahí sí no usar los puntos, las comas, etc. Pero ahí dice detalles físicos de presentación. A ver. Marta, Profesor, ¿dónde dice esto? está ahí escrito. Está escrito ahí. ¿Qué significa los detalles físicos de presentación? Detalles físicos con la redacción. Es el que dice como los aspectos de contenido. Claro, he preguntado la primera parte. Dice aspectos formales, es decir, detalles físicos de presentación. ¿Qué da a entender? Que hay que tener muy importante cuando uno redacte un documento. Ay, ya. A ver. ¿Ah? Ya, si no, Roxana, tú. Ya, les explico. Ya, profesor, pregúnteme. A ver, se activó mi Lo micrófono. mismo. ¿Qué da a entender? ¿Qué quiere decir que debemos cuidar los detalles físicos de presentación? Para hacer una buena redacción, pues, profesor, para dar una correcta redacción de documentos y a la vez presentarnos nosotros también, porque prácticamente es que somos lo que escribimos. Y si alguien no nos conoce, va a tener una idea clara de cómo es que somos. Si escribimos Ya, pero escucha, a ver, dígame, profesor, lo escucho. entiendo, pero escucha, dice, a redactar, o sea, cuando estás escribiendo, a redactar, se debe cuidar tanto los aspectos formales, es decir, detalles de físicos de presentación, como los aspectos de contenido. Un aspecto formal en un documento, que es un detalle físico de presentación, es la manera como presentas el documento, cómo está escrito en el sentido de visualmente. La estructuración Ya, del documento, de cómo se ha claro, creado. la redacción, o mejor dicho, ejemplo, esta diapositiva está bien porque tu texto lo has escrito de un extremo a otro. Eso se llama, está justificado. Ya en Word se llama así, justificado. Pero si tú me hubieras presentado así, mira,
así, que acá no termina, sino pareciera que hay un espacio, ya, Porque no está esto es justificado. un copia y pega, ya, en la cual no se ha tenido, ejemplo, por la inversión de un poco de tiempo No se de tener poder cuidado a la hora de presentarlo. justificar. Claro. Y los documentos tienen que estar así, de inicio a fin, justificado. ¿Ya? Eso es uno de los detalles físicos de presentación. El otro puede ser, ejemplo, que tengas tu logo en tu hoja, hojas membretadas, que esté bien con sus números de presentación. Hay la carta 001, ¿ya? Esos detallitos que son importantes, que tal vez tengas un sello de agua, un ejemplo. O en todo caso, que la hoja sea, no sé, una hoja bien presentable, limpia, que no haya manchones, que no haya borrones, que no esté arrugada. ¿Ya? Es parte de detalles físicos de su presentación, porque vas a presentar el documento. Estamos hablando de redacción de documentos. Y acá lo dice, redacción de documentos. Ahora, Claro, profesor, después, pero ya entraría a la hora de revisar el documento y darnos cuenta de qué le está haciendo falta o en qué estamos fallando. claro, pero acá dice muy claro, ¿no? A redactar se debe cuidar tanto los detalles físicos que les he dicho, y ahora te hago la otra pregunta, como los aspectos de contenido. ¿Qué significa eso? De contenido. Los aspectos que está conteniendo el documento, profesor, Como lo por que se está ejemplo, redactando. ya, entonces, ¿cómo qué? Dame unos ejemplos de qué debes tener cuidado. Por ejemplo, si se estoy redactando hacia quién me estoy dirigiendo, por ejemplo, si me estoy dirigiendo a niños o si me estoy dirigiendo a personas más adultas. No, obviamente, cuando tú redactes un documento va a ser a personas que representan, ¿no? Alguna jerarquía en una empresa. Ahora, Claro, cuando Profesor, hablamos, una consultita. sí, dígame. Cuando, cuando usted dice el contenido, está diciendo la información que tiene que tener el tema, el lenguaje técnico, eso. ¿A qué Claro, cuando refiere? hablamos de aspectos de contenido, estamos diciendo ya, voy a redactar, ejemplo, una solicitud al Instituto América, ya, porque voy a pedirles mis constancias de estudios de mis ciclos, primero, segundo y tercer ciclo, o primero y segundo, ya, y quiero tener mi constancia de estudio de esos dos ciclos. Entonces, obviamente, la carta, o en este caso la solicitud, tiene que estar bien presentable, bien escrita en el diseño, ¿ya? Entonces, una hoja limpia, una hoja sin arrugas, sin manchas, mi firma bien legible, etcétera, etcétera, ¿correcto? Detalles físicos de presentación. Ahora, los aspectos de impecable. contenido, impecable, ¿no? Aspectos de contenido, ¿ya? Obviamente una solicitud tiene su milla, ¿ya? Antes de la sumilla está el año, ¿no? El nombre del año, ¿ya? Y después, ¿qué más sigue? Está la fecha y hora, está el saludo, el nombre en primer El lugar, asunto, ¿no? De la persona, después ya sigue el asunto y después viene a estar en cortas palabras lo que solicitas. Cuando uno usa un ejemplo, una solicitud, tiene que estar en la subilla, debe decir solicito certificados de estudios o constancia de estudio. Ya,
Y en el texto, en el cuerpo, en la parte donde vas a escribir después del asunto, tiene que también decir solicito. Ahora, solicito. Ahora, son solamente muchas veces entre 5 a 10 líneas, no más, en la cual estás diciendo puntualmente lo que necesitas, lo que quieres solicitar. Y después su despedida, a su atentamente y su firma. ¿Ok? Entonces, esos son los contenidos que debe tener tu, como dice acá, tu redacción, muy aparte de los detalles físicos de tu presentación. ¿Correcto? Entonces, todo va unido, tanto lo físico como lo contenido, lo que está contenido. ¿Ya? Entonces, es importante eso para la redacción. Y básicamente son documentos para personas que tienen jerarquía, que representan y que necesitas, tal vez, entregarle un documento formal. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahora, estas son ciertas características que debe tener la redacción de documentos. Ejemplo, aquí faltó justificar. Un ejemplo. Ahí está. Ahí está. Y así, entonces ya se ve diferente. Y esa es la mejor forma de presentación de un trabajo escrito. ¿Ya? Muy bien. Marta. Marta Castro. Estoy, profesor, haciendo la práctica. Ya más, Marta. Ya. La pregunta es, bueno, tú me has hablado de estas tres características. La claridad, la concisión y la sencillez. Explícame bien en qué consiste la concisión. Marta. Ay, ¿Qué significa laconismo? A ver. Marta, esto lo has expuesto tú. sí. Ya, entonces explícame la característica de la concisión. Ahora, a ver, te quiero ayudar. ¿Qué significa concisión? ¿Qué entiendes tú por la palabra concisión? Que te lo resumo. Ya, te lo resumo. Conciso. ¿Qué significa conciso? Ejemplo, alguien va a ti, ya, algún familiar tuyo, y te dice, te quiero contar algo.
y tú tal vez estás apurada y tú le dices, ya está bien, te voy a dar 5 minutos. Sé conciso, por favor. ¿Qué significa Que conciso? sea breve, ¿Perdón? que sea breve en lo que va a decir, pero que Que lo sea diga breve. claro y entiende. Sí, que sea breve. Ya, entonces, ser conciso es ser breve. No tanto redondeo, no tanto palabreo, conciso. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, para redactar un documento, una de las características es que debe ser conciso. No quiero que me cuentes todo lo que te ha pasado. Cuéntame qué es lo que quieres al enviarme este documento. Bien. Entonces dice, enfoca directamente el asunto. ¿Te das cuenta? Entonces quiere que el documento se rija al asunto. Si tú Como el caso pones, de las solicitudes. claro, si tú pones como asunto, ejemplo de la solicitud, ¿no?, que quieres la constancia de estudio del primero y segundo ciclo, entonces tú debes escribir en tu cuerpo del texto, ¿no?, que vas a poner, debes ahí escribir exactamente eso. No vas a poner que, bueno, quiero disculparme porque tuve problemas con el taxi o no tuve para salir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no conviene poner. Es directamente a tu asunto. Ahora, tampoco no vas a poner que quieres esos documentos porque quieres llevártelo a Lima, porque a Lima tienes la oportunidad. No es necesario escribir eso. ¿Ya? Ahora, dice, la concisión se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de palabras. No se trata de lenguaje lacónico. Ahora, ¿qué significa lacónico? Dice, no se trata de lenguaje lacónico, pues el laconismo, en vez de ayudarte, oscurece el sentido por la redacción extrema del número de palabras. Mejor dicho, está bien que seas conciso, o sea, directo, pero tampoco no llegues al extremo de ser muy breve, demasiado breve, ya, hasta tal punto que tal vez pierdas, ¿cómo decirte?, esa claridad, ¿ya?, de que te entienda. Y más bien, dice acá, oscurece el sentido. Atenta contra la claridad, la precisión y la misma concisión. Entonces te está diciendo, sé breve, pero no abuses tampoco. Ya no es que solicito mi certificado de estudios, punto final. No, tienes que hablar un poco más. Necesito los certificados de estudio, ¿no?, de tales ciclos, ¿no?, etcétera, etcétera, cosas detalladas. Y bueno, no hay nada más que decir, me despido atentamente, fulano de tal. ¿Ya? Entonces, se escribe, sí, conciso, pero no se llega al extremo de ser lacónico, de pocas palabras. Bien, eso era lo que consistía la característica de la concisión. Sigamos. Ahora sí, con la señorita Roxana. Dígame, Roxana, profesor. ok. Sí, profesor. Ya, adecuación. Está fácil. ¿Qué significa la característica de la adecuación? Hacer lo que sea comprensible para el gusto de que la persona que lo lea lo pueda comprender, adecuarlo a, a que se entienda bien. De ahí viene la palabra, ¿no? Adecuación, adecuarlo. Obviamente, de que es un documento formal,
pero de todas maneras tienes que utilizar palabras que la gente que lo va a leer te entienda, ¿ya? Porque si vas a buscar palabras muy rebuscadas, tal vez pierdes la esencia de tu mensaje y llega al extremo de, tal vez, de verlo como que no te van a entender y por lo tanto no vas a tener el fruto que quieres. Ya por eso acá es la comprensión. Ahora, al gusto y las necesidades del lector. Claro, ¿no? Necesidades que tiene el lector. Pero en nuestro caso, como es redacción, entonces, de documentos, entonces va a ir al director, al jefe, al empresario, al gerente. A ellos va a ir. Va a pasar tal vez por la secretaria, obviamente, pero va a llegar hasta el gerente. Entonces, quien va a leer tu documento va a ser el gerente, el jefe, el director. ¿Ok? Entonces, adecuar palabras para que hasta ellos lo entiendan. Y por último, ordenación. Como parte o factor de la claridad, obliga a que los elementos integrantes de un escrito se ordenen en forma lógica y cronológica y no al azar, ni de manera rutinaria. Bueno, dice, obliga a que los elementos integrantes de un escrito se ordenen de forma lógica. En este caso está hablando que los documentos tienen un orden, ¿ya? Ejemplo, la fecha, el tema de la fecha, ¿ya? Es un tema en los documentos que ya los grupos que van a venir me van a tener que precisar. Ya a veces la fecha lo ponen al inicio o a veces lo ponen al final. Pero ¿dónde deberías estar realmente? Ahora, bueno, esto ha ido creciendo, ¿ya? Primero iba al inicio y ahora la mayoría de documentos va al final, ¿ya? Pero hay una excepción, si no me equivoco, que en la solicitud siempre va al inicio, no va al final. Nunca va al final. Entonces hay un orden. Igual, la firma y la posfirma. A ver. Marta Castro. Una pregunta. ¿Cuál va primero? ¿La firma o la posfirma? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? Según el orden, ¿cuál va primero? ¿La firma o la posfirma? La posfirma. ¿Qué es la posfirma? Nombre y apellido Ahí está. de las personas. De la persona. La posfirma viene a ser, ejemplo, en mi caso, Eddie Romero Maguiña, DNI, ta. Y ya está. Eso es posfirma. Y la firma es mi rúbrica, ¿correcto? La rúbrica que yo tengo, que hago con el lapicero. Ya. Entonces, ¿cuál va primero? La posfirma. No, va la firma. La firma y abajo va detallado el nombre y el DNI. Claro. Por eso, la firma va Firma y primero luego pues, y abajo Ah, sí, está bien. digo, la nombre y apellido. Entonces va la posfirma. ¿Ya? Porque sería al revés. Por eso es que, ¿qué dice aquí el texto? Tiene que haber un orden. En todo lo que es redacción de documentos, hay un orden. Por eso también hablaba de la fecha. Hay documentos que la fecha va abajo, pero hay un solo documento, como es la solicitud, que la fecha va arriba. ¿Ya? Siempre está arriba.
Ese es el orden. Y bueno, hay un interés, ¿no? El interés mayormente en este tipo de documentos de redacción, de documentos administrativos, es, no sé, el intercambio de algo, ¿no? El pedir algo o el informar algo. Bien, y por último, falta un minuto. Bueno, desventajas, mayormente, más que desventajas, podría ser limitaciones de las personas, ¿no? Que no sepa escribir o no sepa expresarme, porque la verdad, chicos, hay personas que saben hablar bien, pero no saben escribir bien. Mejor dicho, se expresan bien en palabra oral, ¿ya? Pero para que se expresen así igual como hablan, escriban, expresándose, a algunas personas les es difícil. Y algunos al revés, cuando no hablan bien, pero cuando escriben, escriben bonito, ¿ya? Y se siente ahí sus emociones. Pero bueno, eso es, por eso yo llamo esto, más que desventajas, serían limitaciones de la persona que va a escribir, ¿no? Y de las ventajas, está bien, ¿no? Hay muchas ventajas, ¿no? Redactar eficazmente, condiciones necesarias para elaborar un texto, elaborar textos que sean instrumentos efectivos, reconocer cada tipología textual y facilite la intercomunicación. Bien, y hasta ahí hemos terminado. Ahora, el grupo tiene la práctica calificada. Todavía no, profesor. No tiene que tener, ya le dije que no. Me faltan 4. 4 más. Ya de una vez. Ahorita le mando, profesor, me faltan 2 nada más. Profesor, para mañana. No, es para hoy. Escuchen. Hoy día se le va a subir, porque el grupo me lo tiene que entregar hoy día, ahorita, y lo voy a publicar hasta mañana. ¿Ya? ¿Hasta mañana qué hora? Lo envían. Profesor, Mañana disculpe, hasta las 10 de la noche lo voy a poner, ¿ya? sí, Mañana profesor, porfa, porque yo mañana trabajo 12 horas y cuando llego para acá también tengo clases. ¿Hasta qué horas? Yo trabajo de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde y ahí tenemos clases, que sea un poquito más, porque ¿Qué horas? ¿A qué horas termina tu clase? bueno, nosotros tenemos de 6 a 10 también mañana. Ya, hasta las 11. Ya, profesor. Mañana hasta las 11 de la noche va a estar abierto en el aula virtual. Ya, profesor. ¿Ya? Ahora, quiero decirles algo. Tal vez algunos que recién han llegado. En la próxima semana tenemos examen. ¿Ya? Voy a ver la forma de cómo va a ser el examen. En todo caso, les daré un link, un ejemplo, donde están ciertas preguntas que lo tienen que desarrollar a un tiempo determinado. Ya, vamos a ver cómo se va haciendo eso. Ya, y pido por favor que ya deben estar enviando todos sus datos, sus trabajos, porque ya voy a tener que cerrar la unidad, ya esta segunda unidad, y decirles sus notas después del examen la semana siguiente. Profesor, una pregunta. Dígame. El examen que va a ser el próximo lunes es hasta este tema que han expuesto. Claro, sí. Hasta ya. este tema. Hasta este tema. ¿Ya? Entonces, ahora, es los temas que hemos dado y que están en el aula virtual. Ya son los temas que están en el aula virtual. Por eso manejen su aula virtual bien, por favor. Por ahí ingresan y de ahí ingresan a Zoom. Ya no esperen que el promotor o alguien les dé el link. Ya rompan eso y
y aprendan a manejar su aula virtual, que durante todo el año lo van a manejar. Es así que ya es necesario que lo dominen. Y es fácil. Es como entrar a Facebook, usuario y contraseña, y entras. Buscas tu semana y le das clic. Listo. ¿Ya? Entonces es fácil. Pero tienen que aprender a manejar eso. ¿Ya? Y si tienen internet lento, entonces con anticipación, no 5 minutos antes, sino media hora antes, puedes estar ingresando a tu aula virtual. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ya debo cerrar, pero necesito que las señoritas Ya, del profesor, ahora grupo, lo vamos a mandar. ya, envíenmelo por WhatsApp. Ya, profesor. Ya, profesor. A ver, voy a esperar que llegue. Profesor, en el examen va a venir para marcar, para llenar. Ambas cosas. Profesor, ¿Hola? ay, profesor, una consulta. ¿Y cuánto tiempo Sí. nos va a dar para el examen? Es todo el tiempo de las horas de clase, Ay, ya, de 8:40 hasta las 10. Ah, ya. ya, Ya. ¿Y cuántos intentos va a tener? Si no se... Ahí está, pues será uno. Claro, profesor, porque a veces la señal a fake pierde y no, pues tiene que dejarnos ingresar otra vez. Ay, la bendita señal. La bendita señal. Y no me llega la información, señorita. Un ratito, profesor. ¿Pero lo está subiendo o Todavía todavía? estamos Profesor, eran terminando. unos tiempos hasta mañana, hasta las 11 de la noche para hacerlo porque Recién me he hoy enterado hubieran hoy día, ido profesor. avanzando. Todos sabíamos que Sí, tenía que hacer hasta mañana práctica. tienen para hacerle el trabajo. Sí, si le decía Ya. hoy, iba a hacer un catapum. Pero bueno, ustedes se han dado cuenta, en nuestro Zoom no se ha colgado. Es porque la institución ha comprado y ha habilitado un Zoom Pro. Y esta tiene la facultad de estar 24 horas en línea sin desconectarse. Y bueno, ¿Cómo la clase de ofimática se ha cortado? bueno, lo que tengo entendido que solamente he conseguido para 4. Ahora, en este caso, el de ofimática, supongo entonces que no lo ha comprado para ahí, ¿no? Para ese curso. Me imagino que Mayormente, serán para cursos de carrera, profesor. sí, mayormente deben ser cursos de carrera y algunos cursos de, bueno, en mi caso, como yo pues, hago exposiciones, entonces por ahí, para que no haya esas interrupciones, me han dado uno a mí, ¿no? Pero después los otros cursos son para los profesores que utilizan, por ejemplo, no sé, de matemática, de análisis, de carrera. Y ahí está, pues, ¿no? Y es mensual el pago. Bueno,